Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. En fin de semana también tenemos programa especial Coronavirus, la pandemia. Hacemos un recuento de lo que le hemos presentado aquí a lo largo de la semana para que usted, si no tuvo oportunidad de ver algún programa, se actualice, se entere junto con nosotros. Vamos a iniciar este programa con el reporte diario que nos ofrecen nuestros compañeros de la agencia EFE sobre el reporte de la Organización Mundial de la Salud. Cristina Gallego, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de fallecimientos por coronavirus en el mundo desde que comenzó la pandemia ha superado los 3 millones en la quinta semana consecutiva de incrementos en las muertes en el planeta desde que empezaron a aumentar a mediados de marzo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, el número total de casos desde el comienzo de la crisis sanitaria ha alcanzado los 142 millones debido a la última ola del coronavirus que está ocurriendo pese al avance en las campañas de vacunación. Según las cifras de la OMS, las vacunaciones en el mundo se aproximan a las 1.000 millones. Estados Unidos es el país donde avanza más la inmunización en términos absolutos, con 211 millones de dosis inoculadas, seguido de China, con 193 millones, India, con 127 millones y la Unión Europea, con 114 millones. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha recordado que tenemos todos los instrumentos necesarios para mantener bajo control esta pandemia en el curso de pocos meses, pero solo si los utilizamos de manera coherente y equitativa. Sin embargo, Ghebreyesus ha expresado preocupación por la velocidad alarmante con la que el virus se está difundiendo, sobre todo entre las personas entre 25 y 59 años en todo el mundo. Por otro lado, la defensora del medio ambiente Greta Thunberg ha pedido en una rueda de prensa organizada por la Organización Mundial de la Salud que los países que ya hayan vacunado contra la COVID a sus grupos de riesgo compartan las vacunas con los que no tienen acceso a ellas. Esta es la reivindicación que lleva haciendo la Organización Mundial de la Salud desde que empezaron las campañas de vacunación en todo el mundo. La activista también ha anunciado en esta rueda de prensa que ha donado 100.000 euros al programa COVAX de la OMS, que tiene el propósito de la distribución equitativa de las vacunas. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Y mira, a pesar de que organismos internacionales de salud recomiendan vacunar contra COVID-19 al personal de la salud de diferentes áreas, en 108 días transcurridos de este 2021, aún no se cumple dicho lineamiento. Entre la victoria y la polémica, así se encuentra el mundo con el surgimiento de vacunas y en su aplicación para el personal de salud. Con el surgimiento de varios biológicos se dejó ver en un principio que las y los profesionales de la salud, tanto del sector público como del privado, serían los primeros en ser vacunados, al estar en una zona de riesgo de alto contagio. La aplicación de las dosis no solo serían para quienes están en la línea de batalla de la atención de pacientes hospitalizados y en unidades de cuidados intensivos, sino que también en quienes están en otras áreas de atención. Sin embargo, no se ha priorizado a todas y todos. En las naciones han surgido movimientos médicos que exigen ser vacunados. A principios del año 2021, los organismos internacionales de salud hicieron un llamado a las naciones a priorizar la vacunación en el personal de salud que está en la primera línea de la pandemia y en entornos de ingresos bajos y medios para que a la vez protejan a todos. La recomendación del Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades señalan que el personal de atención médica forme parte del grupo que reciba la vacuna contra COVID-19. En el documento se lee que incluye a todas las personas remuneradas y no remuneradas que prestan servicios en entornos de atención médica, como centros de atención de pacientes agudos, establecimientos de cuidados a largo plazo, centros de rehabilitación para pacientes ambulatorios, hogares de ancianos y establecimientos de vida asistida, prestadores de servicios médicos a domicilio, clínicas móviles y centros de atención médica ambulatoria como centros de diálisis y consultorios médicos y que corren riesgo de exposición directa o indirecta a pacientes o materiales infecciosos.
Entre algunos profesionales de la salud que menciona el Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación que debe ser vacunado, destaca el personal de atención médica, de emergencia, de enfermería, técnicos, terapistas, dentistas, higienistas y asistentes dentales, extraccionistas, farmacéuticos, estudiantes y personal en capacitación, contratado, personal de servicios nutricionales y gastronómicos, de servicios ambientales y administrativo. A la fecha, en las estadísticas mundiales de COVID-19 se carece de un parámetro sobre el número de profesionales de la salud que ha sido vacunado contra COVID-19. Aunque se señala que son un grupo de mayor riesgo y muerte, no todas y todos a la fecha han sido inmunizados. En estos 108 días del año transcurrido surge la polémica porque no todas y todos los profesionales de la salud han sido inmunizados como garantía a un derecho universal y de protección mundial. Informó Isaura López Villalobos. En países como México, personal de la salud, particularmente de empresas privadas, hospitales privados, clínicas privadas, han insistido al gobierno para que también ellos sean inmunizados. Sobre este tema habló esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Es preocupante. Todo el personal de salud debe estar vacunado. Es lógico que también dentro de esta categoría de personal de la salud hubiera una estrategia de prioridades, iniciando por el personal que directamente atiende a pacientes con COVID, lo que se ha dado por llamar el personal de primera línea. Pero una vez concluido con el personal de primera línea, inmediatamente debería de estarse vacunando al resto del personal de la salud. Y cuando hablamos del personal de la salud, pues nos referimos no solo a médicos, sino también a enfermeras, nos referimos a personal de intendencia, por ejemplo, que se encarga de tener a punto en términos de limpieza, sanitización, etcétera, las áreas de atención. ¿Qué decir, por ejemplo, del personal de odontología? Los odontólogos trabajan en la cavidad bucal y evidentemente ahí es en donde encontramos frecuentemente las más altas cargas virales. ¿Y por qué debe el personal de la salud, incluso el que no es de primera línea, estar muy pronto vacunado? Porque recordemos que existen pacientes con sintomatología que no es respiratoria y que tienen COVID y que su sintomatología, por ejemplo, es gastrointestinal. Hay pacientes con COVID que llegan manifestándote que el cuadro clínico es de diarrea, dolor abdominal, etcétera. Y por ese motivo, a veces no se piensa en primera instancia en COVID como diagnóstico presuntivo, sino en una infección gastrointestinal de otra naturaleza. Pero el COVID genera un espectro de manifestaciones clínicas muy amplio, de tal manera que en cualquier momento el personal de la salud puede tener frente a sí a un paciente con COVID, con poca sintomatología, con mucha sintomatología o con sintomatología no respiratoria de muy diversa naturaleza. Por eso es que considero que hay que terminar de vacunar al personal de la salud en todo el mundo lo antes posible, porque ya lo hemos comentado en muchos momentos aquí, el personal de la salud pues es la piedra angular de los sistemas de salud, es la columna vertebral. Podrá haber hospitales, puede haber equipamiento, puede haber lo que queramos, pero si el personal de la salud está en múltiples bajas por COVID, ahí un sistema de salud se pone en alto riesgo. Hay que reflexionar lo siguiente, se debe agilizar la vacunación al personal de la salud también del ámbito privado, porque imaginemos este escenario, Belén. ¿Cuántos pacientes
tienen afiliación a un sistema de seguridad social, al Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE, al que tú gustes. Pero ante el inicio de manifestaciones clínicas, frecuentemente decide acudir a recibir atención en un lugar privado, que puede ser un hospital o que puede ser incluso un gran hospital que haya sido vocacionado a la atención de pacientes con COVID, lo que se ha llamado hospitales COVID, o a alguna clínica o a un consultorio, o incluso, recordemos que en México sí existe la modalidad de los consultorios que están anexos a farmacias y que son muy concurridos, son de mucha asistencia, y además es que lo que en el escenario real, en la vida real, ocurre de forma cotidiana, es que hay personas que precisamente no quieren ir a los hospitales, y menos a los hospitales que atienden pacientes con COVID, por temor a contagiarse de COVID. Si un determinado paciente dice, bueno, tengo un cuadro catarral, un cuadro gripal, yo creo que no tengo COVID, ¿para qué voy a un lugar en donde atienden COVID? Mejor voy a uno de estos consultorios, por ejemplo, y aunque no hacen plena conciencia, digo, no tiene la población la estricta obligación de saber todo lo relativo a un cuadro clínico de COVID, pero lo que en ese escenario puede estar ocurriendo es que esos primeros síntomas catarrales, que esos primeros síntomas leves de dolor faríngeo, de ardor faríngeo, que esos primeros síntomas de un poco de fiebre o dolor de cabeza pueden ser ya manifestaciones de COVID, puede ser ya un inicio de un cuadro clínico de COVID, y esas personas ya decidieron ir a un consultorio privado que frecuentemente está en un barrio, está en una colonia, que frecuentemente está anexo a una farmacia, etcétera. Entonces, ese también es un escenario de la vida real. No cualquier persona o no todas las personas que inician con cuadro clínico relacionado a COVID van a un hospital COVID. Vamos a la pausa, regresamos con más. El Reino Unido lanzó una consulta de vacunas en hogares de adultos mayores. El Reino Unido lanzó una consulta sobre las vacunas COVID-19 del personal en residencias que atienden a adultos mayores. Los expertos de inmunización de la Organización Mundial de la Salud aconsejan que 80% del personal y 90% de los residentes deben estar vacunados para proporcionar un nivel mínimo de protección contra los brotes de COVID. Solo 53% de los hogares para adultos mayores en Inglaterra alcanzan actualmente este umbral. Esto significa que casi la mitad de todos los hogares de ancianos con residentes adultos mayores, hogar de 150,000 personas vulnerables, no cumplen con los umbrales de vacunación recomendados por los expertos para los hogares de ancianos y el personal. Actualmente, la tasa de vacunación del personal está por debajo del 80% en 89 áreas de autoridades locales y en los 32 distritos de Londres. Hay 27 áreas de autoridades locales con una tasa de vacunación del personal inferior a 70%. La vacuna ha tenido un impacto significativo en la reducción de hospitalizaciones y muertes, con más de 10,000 vidas salvadas entre diciembre y marzo, reportó el gobierno británico. Informó Elizabeth Ortiz. Esta semana viajamos a África, donde nuestra compañera Patricia Martínez, corresponsal de la agencia EFE, nos actualizaba información.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La vacunación avanza de forma desigual en al menos 45 países del continente africano. En otros 9 todavía no han llegado vacunas. Entre ellos, el caso más conocido sea quizá el de Tanzania, cuyo presidente John Magufuli, negacionista de la COVID-19, falleció de forma inesperada el pasado 17 de marzo por un problema cardíaco y después de que, según la oposición, hubiese contraído el coronavirus. En total, en el continente africano se han suministrado unas 14.800.000 dosis de la vacuna anti-COVID, según datos de la Organización Mundial de la Salud, menos vacunas en todo el continente que las administradas en naciones como Alemania o Turquía. Por países, naciones como Ghana han prácticamente agotado las 600.000 dosis que recibieron a finales de febrero a través de COVAX, mientras que, por ejemplo, naciones como Malawi han tenido que deshacerse de unas 16.000 dosis de AstraZeneca ya caducadas. En el caso concreto de Sudáfrica, el país más golpeado por la pandemia en el continente, con más de 1,5 millones de contagios y unas 53.570 muertes oficiales, la situación se complicó el pasado 13 de abril, cuando el gobierno decidió detener de forma temporal la inmunización con la vacuna de la farmacéutica Johnson & Johnson, mientras se investigan los 6 coágulos sanguíneos detectados en los Estados Unidos. Además, este país ya había paralizado anteriormente la vacunación con AstraZeneca por su baja eficacia contra la variante de coronavirus sudafricana. Segundo país con más casos es Marruecos, con más de 500.000 de contagios, seguido por Túnez, Etiopía y Egipto, con poco más de 200.000 casos cada uno. En total, África suma más de 4,4 millones de contagios y 117.057 muertes oficiales, reportó Patricia Martínez desde África para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana hablamos también ampliamente sobre la ausencia de la vacuna para el personal de la salud en áreas privadas, un tema sobre el cual insistió el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Espacios consultorios a los que acude un buen número de la población, incluso quienes tienen derechohabiencia a instituciones públicas, porque frecuentemente les resulta más práctico porque están a algunos metros, están a un par de cuadras para recibir esa atención, que puede ser por un cuadro clínico leve, pero que puede ser un cuadro de COVID, y eso puede significar un riesgo para dicho personal de la salud. Por el momento creo que el personal de la salud, todos hemos hecho muy clara conciencia de que debemos tener medidas de protección universal, como el uso de cubrebocas adecuado, gogles o mascarilla, guantes, cuando revisamos ya en este momento a cualquier paciente, Belén. Claro. Pero creo que la vacunación es fundamental en todo el personal de la salud, independientemente del uso de equipo de protección personal. Prácticamente ninguna especialidad estaría ajena a la posibilidad de ver a algún paciente con COVID, por lo que comentábamos del amplio espectro de presentaciones clínicas que tiene esta enfermedad. Incluso, Belén, creo que no es conveniente obviar el hecho de que hasta en los protocolos quirúrgicos en la actualidad, prácticamente a todos los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía, incluso programada, incluso una cirugía de cualquier naturaleza, se le está solicitando en las instituciones públicas y privadas una prueba de diagnóstico de COVID, como PCR, por ejemplo, para mayor seguridad, tanto del paciente como del personal de la salud que va a intervenir en el procedimiento clínico, en el procedimiento quirúrgico, perdón. Imagínate, Belén, hay pacientes que tienen que ser sometidos, que van a tener anestesia general y en circunstancias en donde van a requerir intubación endotraqueal porque van a recibir anestesia general. Entonces ahí el anestesiólogo está corriendo un riesgo también, y lo está corriendo el resto del personal de la salud. Manejan frecuentemente materiales, superficies contaminadas, y no solamente con SARS-CoV-2, sino con otros
muchos patógenos. Ese es personal de la salud, por ejemplo, que tiene necesidad o que debe tener esquemas de vacunaciones que van más allá de solamente COVID. Tienen que estar vacunados contra otros patógenos y deben tener equipo de protección para realizar su trabajo, ¿no? Pensemos, cotidiano. por ejemplo, doctor, que accidentalmente se pinchen con alguna jeringa. Sí, por ejemplo. En fin, un riesgo alto para estos trabajadores de la salud y que no han estado de manera muy clara dentro de esta primera línea que sin duda alguna también forman parte. Claro, aunque existen protocolos hospitalarios de lo que conocemos RPBI, los residuos peligrosos infecciosos, que tienen un protocolo perfectamente definido y establecido y que se debe seguir al pie de la letra precisamente para evitar esos riesgos al propio personal de la salud, pero también a la población general, desde el momento en el que fue utilizado dicho punzocortante, por ejemplo, hasta su disposición final, incineración, etcétera, etcétera. Está protocolizado, pero eso no exenta de esos riesgos y, como bien lo dices, es personal que debe recibir protección, tanto protección personal de barrera, etcétera, como protección con vacunación. Las bases de datos deben tener esa inteligencia informática para descartar aquellos casos en donde ya determinada persona fue vacunada, para que se dé paso a quienes estrictamente no han tenido ninguna dosis, por ejemplo, etcétera, ¿no? Yo creo que los sistemas deben ayudarnos a eso, precisamente a ser más eficientes, a brindar más cobertura, a evitar, ojo con esto, el riesgo de que se pierdan vacunas, por ejemplo, cuando un determinado sector de la población ya no está acudiendo. Hay vacunas todavía disponibles. Hombre, pues ahí se puede identificar algún sector de la población que en la línea de la estrategia de vacunación se pueda incorporar ya y que finalmente al ir recibiendo su primera dosis, su sistema de identificación los vaya teniendo presentes para que se aprovechen más los biológicos y para que se avance más en el programa de vacunación. Me parece muy buena idea la inmunización a los profesores, muy buena idea, porque un sector de la economía, bueno, y diría yo, un sector social fundamental para el desarrollo que hay que reactivar es la educación, a todos los niveles. Entonces, me parece muy buena idea también iniciar la vacunación para los docentes a todos los niveles, pero sí concluir con el personal de la salud. En el mundo entero hay consenso de que el personal de la salud debe estar completamente vacunado. Oiga, doctor, y esto en medio de una situación todavía incierta para conocer cuánto durará la inmunidad por vacunación. Fíjate, Belén, que hay algunos estudios interesantes al respecto. En la revista New England Journal of Medicine, en la revista Lancet, han venido apareciendo desde hace un par de meses algunas publicaciones al respecto. En el seguimiento de pacientes vacunados en la fase 3 de los ensayos clínicos, por ejemplo con BioNTech, Pfizer, la presencia de células de la respuesta inmune y de anticuerpos ha prevalecido durante 8 meses, pero hay también algunas publicaciones, Belén, y me voy a referir a una que está en lo que se conoce como prepublicación. Está prácticamente lista para aparecer de forma definitiva, en donde con la vacuna de Pfizer se analizó aproximadamente a 110 personas, adultos mayores, en asilos de ancianos, que están en asilos de ancianos y que recibieron la vacuna, y al ser revisados a lo largo de los meses se
encontró que aquellos que ya habían tenido COVID y que se vacunaron tuvieron mejor inmunidad y con una duración un poco mayor que aquellos que se vacunaron y nunca habían tenido COVID. Y también este estudio incluye a otro grupo a manera de comparación, como grupo comparativo, de cuidadores de estas personas, jóvenes sin ninguna patología, en quienes se encontró mejor cantidad de anticuerpos, mayor duración de dichos anticuerpos y de células del sistema inmune. Entonces, de los tres grupos, el de los adultos mayores que nunca habían tenido COVID tuvieron una respuesta inmune a la vacuna menos robusta. Quienes no habían tenido, quienes habían tenido COVID y recibieron vacunación tuvieron una respuesta inmune más robusta, como si la infección inicial haya sido de alguna manera una primera vacunación. Una primera dosis. ¿No? Una primera dosis. Y el grupo comparativo, fue el que tuvo la mejor respuesta inmune, pero eran jóvenes, cuidadores en estos asilos de ancianos, ¿no? Es probable, Belén, que esto vaya a estar llevando a la conclusión que está teniendo Pfizer respecto a la posibilidad de una tercera dosis. Eso y también la cobertura a algunas de las nuevas variantes. Hacemos otra pausa, regresamos con mucha más información. Uno de los temas centrales durante esta semana fue el anuncio del inicio de vacunación para el sector educativo, particularmente profesores, profesoras y el personal administrativo de estos planteles, con la intención de que se puedan reanudar las clases presenciales para el próximo mes de agosto. Sin embargo, la vacuna no será suficiente para crear espacios seguros en los planteles educativos. En esta lucha contra la COVID-19, uno de los sectores que más ha costado su retorno es el regreso a clases en los diferentes niveles educativos. El Sistema Mundial de Salud ha establecido una pausa prolongada con el objetivo de prevenir contagios en las y los estudiantes. Pero, ante la cercanía de preparar la mochila para el reencuentro estudiantil, organismos internacionales de salud y de educación han establecido una lista estricta de materiales, recursos y acciones específicos para garantizar que el derecho a la educación sea seguro. Antes de tocar la campana escolar para abrir las puertas de las escuelas y comience el desfile del alumnado, llaman a que las y los docentes sean vacunados contra COVID-19 y cumplir con los protocolos sanitarios para dar inicio al aprendizaje presencial. Los libros de lectura, escritura y matemáticas deberán de ir acompañados con un par de asignaturas más, salud y de lucha contra COVID-19. De acuerdo con la organización Help Children, la pandemia ha sido especialmente difícil para niñas, niños y adolescentes de las comunidades negras, hispanas, latinas, indígenas, estadounidenses y nativas de Alaska, y para las familias de bajos recursos. 1 de cada 5 adolescentes no pueden hacer sus estudios en casa debido a que no tienen una computadora o conexión a Internet. Además, señala el organismo que tanto para los planes de aprendizaje presencial o virtual, las escuelas necesitan ahora financiación para que puedan proporcionar educación eficaz y segura a los niños. El organismo internacional también menciona que para prevenir la propagación del SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, hay varias medidas de seguridad que las escuelas pueden tomar. Ninguna de ellas por sí sola eliminará por completo el riesgo de COVID-19, pero juntas pueden ayudar a reducir considerablemente. Las acciones para un regreso seguro es consolidar el distanciamiento físico, cubiertas de tela para cara, higiene de las manos, cambios de salón de clases, chequeo de temperatura y pruebas, detectar síntomas en la escuela y limpieza y desinfección, por mencionar.
Aunque algunos países comenzaron a regresar a clases presenciales de manera paulatina, otros están a la espera de ya comenzar, pero siempre se deberá tener presente en la mochila todos los materiales y recursos para prevenir la COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Esta semana nos sorprendíamos de una decisión en un grupo en Murcia, España, cuyos profesores optaron por dar clases a los pequeños a la orilla del mar. En redes sociales circula un video en donde se observa un grupo de niños tomando sus clases en la playa en Murcia, España. Las autoridades de salud llevaron a cabo una iniciativa que llamaron Aire Limpio, con la que prevén mejorar la calidad del aire para que los niños tengan mejores condiciones de la naturaleza y se reduzca el riesgo de contagiarse de COVID-19. De modo que la Escuela Félix Rodríguez de la Fuente de Murcia, España, se llevó sus bancas y pizarrón a la playa Los Nietos, para que los alumnos continúen cursando las asignaturas de español, música, inglés y en especial el tema del trabajo de los pescadores, quienes les explican de viva voz a los alumnos de dónde provienen los alimentos que consumen. Los estudiantes que acuden son desde los 3 a los 13 años de edad, quienes asisten a sus clases cerca de 20 minutos y terminando dicho tiempo se van rotando con los demás compañeros. Pese a que las clases son al aire libre, los alumnos y docentes no se quitan el cubrebocas y mantienen la sana distancia. Hasta el momento no se han detectado casos positivos a COVID, informó Rocío López Fonseca. Porque es importante reanudar las clases presenciales en los espacios educativos. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez reflexionaba sobre este tema esta semana. 168 millones. Ni más ni menos. Y 3/4 partes de pérdida de escolaridad presencial, de actividad presencial, lo cual impacta por lo que muchas veces hemos comentado aquí, en las etapas tempranas de la formación, más que el aprendizaje de aspectos académicos, técnicos, etcétera, es la formación integral que incluye todo lo relativo a la buena convivencia entre los seres humanos y más en ese momento de la formación. De tal suerte que ese ha sido uno de los impactos más importantes que ha tenido la pandemia en todo el mundo. La UNICEF lo ha medido perfectamente bien, pero todos lo vemos en el día a día. Nuestros hijos ya con una desesperación por acudir a clases presenciales porque se aprovecha mucho mejor la adquisición del conocimiento, la gestión del conocimiento, pero porque también quieren la convivencia con sus compañeros, claro, sus profesores, etcétera. Y bueno, creo que esta es otra de las cosas que nos ha enseñado la pandemia, porque antes de la pandemia fue muy pregonado por universidades, por todos los niveles escolares, sobre la importancia de migrar a las formas virtuales para la educación. Creo que esta pandemia nos ha enseñado que quizás eso no es lo mejor. Podrá hacerlo en algunos aspectos, podrá ayudar en algunas cosas, pero creo que una de las grandes enseñanzas es que la forma presencial de la educación sigue siendo lo mejor. Yo me atrevo a decirlo por todo lo que hemos visto este año. Una de las estrategias que se deben adoptar para asegurar que el regreso a clases no genere un rebrote importante en países como México. Esa es solamente una de las estrategias, no lo es todo. Importante que estén vacunados los docentes, pues, pero recordemos que el virus infecta también a los niños, infecta a los seres humanos de cualquier edad. Número 2, que los niños transmiten la enfermedad a los adultos y hay algunos estudios que demuestran que los niños pueden transmitirla con mayor eficiencia. Número 3,
que existe un alto porcentaje de niños asintomáticos. De hecho, en los niños la proporción de asintomáticos es mayor, o de síntomas muy leves es mayor. Entonces, puede haber transmisión de la enfermedad entre los pequeños, y esos pequeños, por supuesto, pueden llevar la transmisión en cadena a sus casas, por ejemplo, ¿no? O a otros espacios. Entonces, es muy importante la vacunación de los docentes, yo la aplaudo, me parece que era fundamental. Número 2, hay guías internacionales de lo que idealmente, sobre todo en los niveles básicos de la educación, se debe adoptar para un regreso más seguro. Una de ellas es procurar aprovechar todos los espacios del plantel para lograr un espacio entre butaca y butaca, mesabanco y mesabanco, de por lo menos 2 metros, y esto de aprovechar los espacios implica también aprovechar los espacios destinados al deporte, por ejemplo, los espacios abiertos, porque en ocasiones las aulas son espacios cerrados que no tienen buena ventilación y en donde el mesabanco está unido uno con otro prácticamente. Entonces, esa es una recomendación publicada por muchas agencias internacionales, incluyendo los Centros para Control de Enfermedades de Atlanta en los Estados Unidos, y que fue publicado incluso en septiembre del año pasado. Número 2, es muy importante que los niños, por supuesto mayores de 3 años de edad, porten cubrebocas prácticamente en todos los momentos. Y es muy importante que los padres de familia, si detectan un síntoma, por menor que sea, por leve que parezca, no lleven al pequeño a la escuela, que lo lleven a revisión médica, porque si lo llevan a la escuela teniendo un poquito de fiebre, por ejemplo, ese niño puede estar presentando un cuadro leve de COVID y ahí se puede generar un brote en el centro escolar. Los filtros sanitarios de ingreso son importantes, muy importantes, y otro aspecto que vale la pena resaltar, pues es que el plantel debe asegurar los mecanismos para la limpieza y desinfección de superficies, de manivelas, debe asegurarse de que los sanitarios tengan agua y jabón para el lavado frecuente de las manos, y los profesores deben tener una muy buena asesoría a los pequeños con respecto a todas estas medidas que disminuyen el riesgo. Todo esto es algo que nos ha enseñado la pandemia también, a ser creativos. En el caso de los ciclos escolares, posiblemente en muchos sistemas educativos se propiciaron el compactar contenidos y enriquecerlos con otros aspectos de formación. Era de lo que había que aprovecharse en virtud del escenario que se estaba viviendo. Por ejemplo, en el caso de estos jovencitos tomando clases en la playa, pues seguramente aprender aspectos relativos a ecología, relativos a recursos naturales, los señalados recursos marítimos, todas esas cosas que a lo largo de la vida son lo que genera tu formación integral. Creo que podemos aprovechar este espacio para hacer el comentario a los profesores de que tengan confianza en esta vacuna. Es una buena vacuna y creo que ha sido una buena decisión estratégica el utilizar CanSino para el profesorado en el país, en México. Vamos a nuestra última pausa, regresamos con más información.
Y aunque inició apenas esta semana la vacunación para el sector educativo en México, hay un estado en este país que ya regresó a clases presenciales. ¿Cómo lo consiguió? Bueno, en primer término, estando en semáforo verde, y después porque el personal educativo de este estado fue vacunado previamente. Con un regreso escalonado en escuelas de Campeche, comenzó este lunes el retorno a la pretendida normalidad en México. Justo este 20 de abril arranca la vacunación para docentes de 5 estados, los cuales podrían comenzar a partir del 15 de mayo. Se trata de Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas. Aunque inicialmente estaba previsto que únicamente podría haber clases presenciales en aquellos estados en color verde del semáforo COVID, ahora el gobierno mexicano informó que estará permitido incluso en entidades donde el semáforo epidemiológico está en amarillo. Se espera que más de 3 millones de profesores sean vacunados. La inmunización está prevista para docentes del sector público y privado. Ellos recibirán la vacuna CanSino, que solo requiere una dosis. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, pidió el apoyo de padres de familia. La funcionaria dijo que no es obligatorio. Hay una carta compromiso que tienen que firmar los padres de familia para autorizarlo, debido a que cada persona tiene formas diferentes de enfrentar lo que estamos viviendo. Unos con miedo, otros con desesperación, dijo. Además de que los padres también tienen que comprometerse a llevar a los niños y participar en el protocolo de ingreso, informó Elizabeth Ortiz. Sin embargo, no en todos los casos ha sido exitoso este regreso a las aulas. Veamos lo que sucedió en Chile. Chile fue uno de los tantos países de Latinoamérica que intentaron regresar a clases presenciales, pero el incremento de casos de COVID obligó al gobierno a decretar una cuarentena nuevamente por regiones, como sucedió en la ciudad de Osorno. El director del Colegio Emprender Osorno, Claudio González Castillo, explicó cómo fue su intento de regresar. Para el tema del retorno, acá en Chile nosotros tuvimos que presentar un plan de retorno al Ministerio de Educación, que eso fue enviado el 8 de enero, teníamos con fecha tope, donde planteamos todos los elementos que íbamos a utilizar en el regreso a clases, que se volvía el 1 de marzo. Nosotros, pertenecientes a la educación particular, subvencionada pero gratuita, un ingreso que teníamos mucha incertidumbre de lo que iba a pasar con las comunidades, con los padres y apoderados, y nuestra programación comenzó a partir del 15 de febrero, 15 de febrero, en el cual comenzamos a recibir a nuestros profesionales, una semana entera del 22 de febrero, donde fuimos capacitando en este retorno a los asistentes de la educación, a los profesores, los distintos ciclos, para mostrar el colegio como estaba en esta nueva escuela, con todo lo que es protocolo de ingreso a nuestra institución. El día lunes 1 de marzo tuvimos 246 estudiantes, y el día que nos tuvimos que ir, que fue el 10 de marzo, 8 días después, cuando nos decretan nuevamente cuarentena en la ciudad, ya iban 346 estudiantes. Prácticamente estábamos como en el aforo completo de las salas, desde prekinder a cuarto año medio, donde teníamos un aforo de 15 estudiantes por sala. Osorno se ubica a 930 kilómetros de la capital Santiago y cuenta con unos 220,000 habitantes. La experiencia de esos 8 días de clases presenciales fue muy grata, explica el director. Fue un encuentro muy bonito con estos niños, pero bueno, la experiencia fue, fíjate que nos sorprendió mucho. Primero, por la confianza de los padres en que el colegio iba a estar habilitado para que los niños estuvieran con todos los cuidados. Teníamos entradas diferidas al colegio, recreos diferidos y salidas diferidos. Todo estaba marcado por los niveles. El colegio eso nos permitía tener entradas diferidas, recreos diferidos, donde los niños no tenían, solamente compartían en el puro nivel, pero en espacios grandes y amplios. Y también teníamos salidas diferidas. Indica que otros colegios tuvieron que cerrar porque hubo casos con COVID, pero el colegio de Osorno cerró porque la ciudad fue mandada a cuarentena y será hasta que termine la misma para saber qué pasos seguirán las ciudades que regresaron a clases en línea, informó Rocío López Fonseca. Micaela Viqueira es nuestra compañera corresponsal de la agencia EFE en India, donde también hoy por hoy están reportando un incremento preocupante en el número de casos de COVID-19. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La India superó hoy los 15 millones de casos por coronavirus desde el inicio de la pandemia, tras registrar un máximo diario tanto de infecciones como de muertes.
El país asiático se encuentra sumido en una segunda ola en la que hoy reportó una cifra récord de 273.810 casos en las últimas 24 horas, de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud indio. El número de muertes causadas por COVID asciende ya a más de 178.000 al registrar un máximo histórico de 1.619 nuevas muertes en un solo día. Después de Estados Unidos, la India es el segundo país más afectado del mundo en términos absolutos. El país ya ha visto cómo los casos se disparaban en las últimas semanas. La virulencia de esta segunda ola ha afectado a una decena de estados como Maharashtra, cuya capital es Bombay. Esta región solo hoy contabilizó más de 68.000 nuevos casos. Nueva Delhi ha registrado también cifras que nunca había visto hasta ahora, más de 25.000 positivos en las últimas 24 horas. Ante la feroz subida de casos, algunas regiones han empezado a advertir que la situación en los hospitales es bastante severa. Por este motivo, gobiernos como el de Nueva Delhi decretaron este lunes un confinamiento total de una semana para evitar que los servicios sanitarios colapsen. De hecho, los hospitales de Nueva Delhi, una ciudad de unos 20 millones de habitantes, están casi desbordados y falta oxígeno médico. El jefe de gobierno de la capital india avisó de que si no se impone un confinamiento ahora, la situación podría empeorar. Según la página oficial que informa sobre la disponibilidad de camas en las unidades de cuidados intensivos, solo están libres 113 de las 4.220 con las que cuenta la ciudad, aunque el gobierno plantea abrir nuevas plazas en los próximos días. Mientras las infecciones crecen a un ritmo hasta ahora desconocido, la India continúa con su campaña de vacunación, bautizada como la mayor campaña del mundo y en la que hasta el momento se administraron más de 123 millones de dosis. Reportó desde la India Micaela Viqueira para el programa Coronavirus la Pandemia. A propósito de este reporte de nuestra compañera Micaela Viqueira, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez hizo las siguientes anotaciones. 25,000 casos en un solo día en Nueva Delhi y algo similar en Bombay. Es decir, solo Nueva Delhi. Por supuesto es una ciudad muy poblada, etcétera, pero 25,000 nuevos casos. La India es el país con mayor impacto de la pandemia en este momento, Belén. Y ojo con este asunto, lo que pasa es que la India trae una nueva variante del virus con 3 mutaciones muy importantes. Por cierto, una de estas mutaciones, la E484Q, no K, como una mutación que habíamos comentado en el programa que comparten la sudafricana y la brasileña. Tiene esta mutante que parece que genera mayor transmisión de la enfermedad y no se ha logrado determinar si es por motivo de esta nueva variante o por qué otros motivos la India está en este momento tan grave de la pandemia, el país más afectado en este momento. Porque además, un país que ha sorprendido en las últimas décadas en cuanto a su desarrollo tecnológico, un país en el que de hecho hay varias vacunas en estudio, algunas de ellas con muy buena expectativa en su inmunogenicidad, y una de ellas utilizándose ya formalmente a nivel mundial. Entonces, pues no sé si esté contribuyendo mucho esta nueva variante, lo están estudiando. Esperemos que no sea el asunto de la variante, porque si así lo fuera, puede ser más difícil su control y además, ojo con esto, la presencia de una variante que genere más transmisión, más gravedad, más letalidad en cualquier parte del mundo puede tener diseminación muy rápida al resto del mundo. Vivimos un mundo global
y también los virus y las bacterias y también cualquier patógeno y cualquier vector de patógenos microbiológicos puede subirse a los aviones. Claro. Así de fácil. De esta manera llegamos al final de este programa especial Coronavirus, la pandemia de fin de semana. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice el día de mañana, domingo, con una recapitulación más de lo que aquí le hemos presentado a lo largo de la semana. Hasta pronto. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.